Si imaginas a alguien lo suficientemente valiente como para retirar todas sus proyecciones, entonces obtienes a un individuo consciente de una sombra bastante densa. Tal hombre sabe que todo lo que está mal en el mundo está en él mismo. Desafortunadamente, no cabe duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina o desea ser. Cada uno lleva una sombra, y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si una inferioridad es consciente, siempre se tiene la oportunidad de corregirla, pero si se reprime y se aísla de la conciencia, nunca se corrige. Carl Jung. Black Swan, el cisne negro. En sueños, Nina danza como la bella e inocente princesa Odette. Rothbard, el mago de las tinieblas, aparece en escena. Nina danza con el hechicero, y éste la convierte en el cisne blanco. Luego vemos a Nina frente a un espejo tríptico con sus rutinas de ballet. El espejo simboliza la necesidad de verse tal cual se es, pero al mismo tiempo representa el juego de la proyección, de lo que se acepta de sí y de lo que se rechaza. El espejo es una invitación a que los espectadores nos veamos a nosotros mismos y nos reconozcamos en el proceso de Nina, en esa necesidad de volvernos conscientes de la existencia de nuestra propia sombra. La sombra, según el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, es el arquetipo que representa el lado oculto, inconsciente y reprimido de la personalidad, compuesto por impulsos, deseos y rasgos no reconocidos o inaceptables para la mente consciente, que se identifican como tendencias moralmente reprensibles y cuyas ramificaciones últimas se remontan al reino de lo animal. La sombra es, en definitiva, el yo sombrío y el mundo de la oscuridad. Erika, la madre de Nina, le prepara el desayuno, y al colocarle el abrigo, le observa unos arañazos en la espalda. Le pregunta qué es. Nina responde que no es nada. Desde aquí ya sabemos que Nina, como cualquiera de nosotros, niega facetas de sí misma, las oculta, las reprime y las arroja al inconsciente. La madre le pregunta si no quiere que la acompañe. Nina niega con la cabeza. Erika la abraza y le dice: «Mi dulce niña». Este diálogo es como el pas de deux o paso de dos que antes vimos en el sueño de Nina. Es como la danza en la que, siendo Odette, queda hechizada mientras Rothbard gira alrededor, porque el tiempo de conocer la sombra ha llegado para Nina, y Erika, su madre, tiene una sombra descomunal, que la enmascara con frases de dulzura y una pose de cálida atención, pero que es en realidad frío control. En el reflejo que brinda la ventana del metro, se percibe aún el rostro de Erika, que es un rostro de la sombra. Nina nos introduce entonces al juego de las proyecciones. Por ejemplo, aquello siniestro que se asomó en la mirada de Erika, Nina no lo reconoce todavía como parte de ella misma, así que lo proyecta y lo ubica como algo externo. Para Carl Gustav Jung, la proyección es un mecanismo inconsciente en el que contenidos psíquicos internos, especialmente aquellos de carácter negativo, se atribuyen a personas u objetos externos, porque no se reconocen o no se aceptan como propios. La proyección funciona como un espejo donde la propia sombra o aspectos inaceptados del yo se reflejan en los demás, ocultando de este modo la propia realidad interna. Así, nuestra mente consciente evita nuestros propios defectos y, en contraparte, agiganta esos mismos defectos en los demás. Este es el juego de la proyección. Podemos comprender entonces el porqué del carácter tan siniestro con que se manifiestan a lo largo de la película
el lado oscuro o sombra que posee cada personaje, lo cual no se debe a un trastorno de identidad y asociativo del personaje de Nina o a un caso de brotes psicóticos, sino que en realidad la película retrata el mecanismo inconsciente de la proyección, que es lo que Nina acciona constantemente, al igual que también lo hace cualquiera de nosotros. De modo que todos esos fenómenos pavorosos son expresiones inconscientes de ella misma, maximizadas en la sombra de los demás personajes, y que dan origen a lo siniestro mencionado por Freud, es decir, aquello familiar y hogareño que de pronto se vuelve extraño, inquietante o amenazante. Viajando en el mismo vagón del metro, aparece Lily, y vemos también que sobre ella Nina proyecta su propio rostro. En Mesopotamia, Lilith era un demonio femenino relacionado con la lujuria y representada con alas de ave nocturna, como las que tiene este personaje. La misma danza con la sombra se repite, ahora en el tren subterráneo, el mismo que simboliza el inconsciente, lo oscuro y sumergido. De hecho, gran parte de la película se desarrolla en pasillos interconectados donde hay espejos, reflejos y luz artificial, como símbolo del laberinto del subconsciente. Afuera del teatro vemos en los afiches a Beth, la reina cisne saliente, la bailarina entre comillas perfecta. Estos afiches publicitan la obra, en uno de los pocos momentos donde vemos la luz del día. Estos afiches y la propia Beth representan la máscara, el arquetipo persona. Para Carl Jung, el arquetipo persona es la imagen de sí que uno proyecta al público, una máscara social de perfección. La palabra persona en latín significa máscara del actor, es decir, el afiche de Beth como reina cisne simboliza la máscara que usamos en público para proyectar cierta imagen de nosotros mismos. Pero Nina está en el proceso de ir más allá de la máscara. Por eso vemos también la palabra escenario frente a ella. Thomas, el director, se dispone a la elección de los bailarines y se dirige a todos ellos. Todos conocemos la historia, chica virginal, pura y dulce, atrapada en el cuerpo de un cisne. Ella quiere ser libre, pero solo el amor puede romper el hechizo. Su deseo casi le es concedido en la figura de un príncipe, pero antes de que éste le declare su amor, su lujuriosa rival, el cisne negro, le engaña y le seduce. En su desolación, el cisne blanco se arroja desde un acantilado, matándose, pero con la muerte encuentra la libertad, resume el director. Y nos deja la pregunta: ¿quién de ustedes puede encarnar a ambos cisnes, el blanco y el negro? Luego vemos a Beth en su camerino, frustrada, poseída por su sombra, fuera de sí, descarga su ira contra el espejo y se marcha. Nina entra al camerino sin permiso, como un indicio de su toma de lugar en la obra con el personaje de la reina cisne. Nina se siente bien mirándose un momento en ese espejo y hasta se lleva un labial y otras cosas de Beth. En la audición, Thomas le dice a Nina: «Muéstrame tu cisne negro». Lily llega atrasada e interrumpe la presentación de Nina. El director le pide a Nina menos control. Nina va al baño y vomita. Está decepcionada. Se siente insegura y angustiada por no haber podido interpretar al cisne negro que Thomas quiere ver. En un corredor, Nina cierra la llamada de su madre y camina de frente hacia una mujer que viene en sentido contrario. El rostro de esa mujer sufre una metamorfosis que reproduce el rostro de Lily y luego el de la propia Nina. Es el juego de los espejos, las máscaras, la proyección,
la sombra y el inconsciente. Erika la contiene, pero también le dice: seguramente bailarás el paso de los 4 pequeños cisnes otra vez. Es un papel maravilloso. O tal vez seas uno de los cisnes adultos. En cualquier caso, deslumbrarás. Esto pesa mucho en Nina, porque la lleva a inferir que la única posibilidad que tiene de conseguir el papel de reina cisne es explorar su sombra, a riesgo de un total extravío en ella y de romper su ideal de perfección. Nina entonces se pinta con el labial robado de Beth, usando como espejo la ventana del metro. Se presenta ante Thomas y le dice que ya repasó la coda y que ya lo domina. El director le dice que ya escogió a Lily. Le explica a Nina que por su búsqueda de que los pasos sean perfectos no se suelta. ¿Tanta disciplina para qué?, le dice. Nina le responde que ella solo quiere ser perfecta. Thomas le señala que la perfección no es solo cuestión de control, sino que es también saber soltarse, y que pocos llevan eso dentro. Esto es una clara referencia a la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Según el filósofo Friedrich Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisiaco son 2 principios, 2 impulsos vitales, de cuya tensión surgen el arte y la cultura griegas. Apolo representa la razón, el orden, la medida, la luz. Dioniso, en cambio, simboliza el caos, la embriaguez, la pasión, la desmesura y la naturaleza. Lo apolíneo busca la individualización y la belleza armónica y serena. Lo dionisíaco, por su parte, busca la ruptura de la individualidad, la exaltación vital y la unión con la naturaleza. Lo apolíneo se asocia con la escultura y la poesía épica, mientras que lo dionisíaco está asociado con la música y la danza. Son fuerzas opuestas pero complementarias. La tragedia griega fue la unión perfecta de ambos, la estructura racional apolínea narrando la verdad caótica y profunda de Dioniso. Tomás besa a Nina sin permiso. Ella se resiste, lo muerde y le produce una herida en el labio. Luego publican el reparto de la obra y declaran a Nina la reina cisne. Nina, emocionada, llama a su madre y al salir de la cabina del baño encuentra la palabra ramera escrita con labial sobre el espejo, pero es otra proyección, la expresión de su vergüenza y su culpa. Llega a casa y el rostro de su madre se le burla desde un cuadro hecho sin talento. La sombra de la madre se autorretrata, pretende ser una gran obra de arte, pero es solo la expresión de la frustración, el odio y la envidia. La madre la abraza y le dice: mi hija, la reina cisne, y le ofrece un poco de su torta preferida, pero Nina dice tener la barriga revuelta. Erika se enoja, le dice que entonces tirará el pastel a la basura. Nina le dice que no lo haga, que lo siente. En las relaciones donde las personas no somos conscientes de nuestra propia sombra, establecemos dinámicas ambivalentes de aprecio-desprecio, exaltación-degradación y por ende de manipulación y chantaje emocional. Nina presenta su rutina del cisne blanco y luego de ello Thomas le dice: gracias, muy bonito. Sabía que el cisne blanco no sería un problema. El verdadero trabajo será tu metamorfosis en su malvada rival, así que muéstrame otra vez que sabes morder. Luego Nina ve un ensayo de Lily. Thomas aparece allí y le dice: mira cómo se mueve. Es imprecisa, pero no está fingiendo. Esto es una nueva referencia a la tensión entre control y descontrol, lo apolíneo y lo dionisiaco. Le informan a Nina que compartirá camerino con Beth. En la fiesta se anuncia que Beth se retirará con el papel de Melpómene.
Melpómene es la musa griega de la tragedia, vinculada al dolor y la catarsis. Se la representa con un puñal ensangrentado y una máscara trágica. Se le atribuye además la máxima de tenerlo todo no es suficiente para ser feliz. El papel la define, es la tragedia de Beth. Y en el salón brindan por Beth, por Nina y por la belleza. Nina espera por Thomas en la galería, donde se halla una escultura alada que recuerda a la victoria de Samotracia, pero con cabeza enmascarada. Beth aparece en ese sitio e insulta a Nina. En casa, Erika, la madre, controla el cuerpo de Nina, lo viste y desviste, lo ausculta, lo inspecciona. Nota unos rasguños y le dice: seguro que has vuelto a rascarte. Le recrimina: creí que ya no tenías esa asquerosa costumbre. Le corta las uñas como a una niña pequeña y le besa las manos. Beth sufre un atropellamiento. Thomas sospecha que ella misma haya buscado hacerse daño, pues todo lo que hace Beth le viene, según él, de un oscuro impulso. Quizá por eso es tan emocionante verla bailar, tan peligrosa, incluso perfecta a veces, pero también muy destructiva, señala Thomas. Es decir, Beth es el resultado de una sombra o lado oscuro que ha sido alimentado en un camino de falsa perfección, una fantasía de excelencia profesional desvinculada por completo del perfeccionamiento moral, que da como resultado la desdicha y la tragedia. Nina se siente culpable por lo de Beth y la visita en el hospital, le deja flores. En casa, Nina consigue un palo para trancar la puerta de su habitación y ve a su madre llorando mientras pinta un autorretrato. El autorretrato es un espejo que le devuelve a Erika su propia feura. En un nuevo ensayo, Thomas le pide a Nina que se suelte. Olvídate del control, quiero ver pasión, expresa el director. Así se simboliza una y otra vez la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. En el metro, Nina tiene frente a sí a un viejo lujurioso que hace ademanes grotescos masturbatorios. Es otra proyección de la sombra, pero simboliza algo muy importante. La sexualidad es una fuerza creativa y transformadora muy poderosa, pero si esta fuerza es cooptada por los bajos instintos, involuciona en vicio y perversión. Erika le pregunta a Nina si Thomas no se está aprovechando de ella. Le aclara que le hace esa pregunta solo para que no cometa los mismos errores que ella con su carrera. ¿Cuál carrera?, pregunta Nina. La que abandoné para tenerte, responde Erika. Este es un ejemplo claro de la transmisión del trauma y de la formación de complejos, porque es como decir: renuncié a mi carrera por ti, deberías agradecérmelo y más aún compensármelo. Pero Nina comienza a integrar un aspecto positivo de la sombra, algo parecido al instinto de conservación, pero a nivel psicológico, que tiene que ver con la capacidad de establecer límites, de no someterse al chantaje emocional de ninguna persona, la capacidad de decir no. ¿Cómo está tu piel?, pregunta Erika. Bien, contesta Nina. ¿Has dejado de rascarte? Sí. Déjame ver, le dice Erika y le ordena quitarse la blusa. Nina responde no. Y así empieza a poner límites, a no permitir un tipo de control nocivo que no es genuino cuidado. La fuerza de la sombra personal, bien canalizada, es decir, vuelta consciente o integrada a la conciencia, sirve de hecho para protegerse de la sombra de las demás personas y de la sombra del colectivo. Podríamos decir que es como un conocimiento de la oscuridad que sirve para desviar el mal y petrificar a los enemigos,
exactamente como el escudo con el rostro de la Medusa, el que posee Atenea, diosa de la sabiduría en la mitología griega. Entonces llega Lili a casa y Nina, en un brote de rebeldía, se va, desafiando el control tóxico de su madre. Pero Nina es aún muy inocente y Lili se lo hace ver. Lili le da a conocer cierta sustancia dionisíaca. Hará que te sueltes un poco, le dice, y le regala una blusa negra. Nina conoce entonces el polo de la embriaguez y el desenfreno báquico, el extravío y el delirio. Cuando se ponen bajo los efectos de aquella sustancia, van a la pista y Nina se va transformando en el cisne negro. Ese lugar representa lo más sumergido del subconsciente. Cuando llega a casa, vemos a Nina reflejada en un espejo que parece un vitral gótico y que arroja múltiples imágenes de ella. Nuevamente, el laberinto del subconsciente, en cuyo centro el Minotauro espera. Erika le pregunta, ¿a dónde has ido? Hasta la luna y de regreso, contesta Nina sonriendo, al tiempo que mira a Lili, pues es Lili quien le sugiere lo que debe decir, aunque en realidad es simplemente su propia sombra manifestada. ¿Has estado bebiendo? ¿Y qué más has hecho?, pregunta Erika. Me acosté con Tom y Jerry, responde Nina. Cierra la boca, le grita Erika. Nina corre a su habitación y coloca la tranca, un artefacto para poner límites. Le dice, no entres aquí. Erika, furiosa, trata de ingresar y le dice, ahora no eres mi pequeña niña. Déjame en paz, exclama Nina. Nina tira a la basura todos los peluches y la cajita musical con la bailarina. Luego, cuando le toman las medidas para el traje, podemos ver en el borde del espejo una foto del personaje de Rothbard, como si nos preguntaran, ¿has identificado tu propia sombra? Y Nina se ve en los espejos, pero su reflejo de pronto se independiza y hace gestos que le resultan ajenos. Todos debemos reconocernos en esta falta de continuidad, en comprender que no somos una unidad, que hay discontinuidades detrás de la máscara, aspectos inconscientes que no están bajo nuestro real dominio. Por eso, precisamente, porque no los hemos reconocido, porque no hemos tomado conciencia de ellos. Este fenómeno le vuelve a ocurrir en el último repaso que hace sola en el salón de ensayos. Elementos que no solo se han vuelto autónomos, sino que tienen la capacidad de acosarla y hacerle daño. Esto puede pasar ya sea porque uno alimenta la sombra con instintos destructivos y autodestructivos, o porque la evadimos simplemente a través de la proyección. Tras los últimos bastidores, en la oscuridad, Nina ve a Thomas y a Lily poseídos por la pasión, y el rostro de Lily, como ha ocurrido antes, se metamorfosea con el de la joven Erika y el de la misma Nina, y en el rostro de Thomas, la máscara de Rothbard. Nina huye del sitio y va a visitar a Beth al hospital para devolverle sus cosas. Le dice, ahora sé cómo se siente, ella intenta ocupar mi lugar. Beth le dice, ¿robaste mis cosas? Solo intentaba ser perfecta como tú, declara Nina. Beth se ríe y pregunta, ¿perfecta? No soy perfecta, no soy nada. Y se perfora la cara con la lima de uñas. Destruye la persona, es decir, la máscara del actor, la imagen social de perfección. Beth se ha convertido en Melpómene, la musa con la máscara trágica y el puñal ensangrentado. Por supuesto, también en esta escena, el rostro de Beth se metamorfosea con el de Nina, mientras sigue gritando, no soy nada, nada. Nina corre hacia el ascensor y se da cuenta de que tiene la lima en sus manos manchadas de sangre. Llega a casa
y un espectro en la cocina la llama Dulce Niña, y luego ve a todos los autorretratos de su madre que la llaman así, Dulce Niña, desde rostros macabros, deformados, llenos de dolor y de lágrimas negras. Ese espectro que la llamó es la sombra de la madre, que también en algún momento se autoagredió por no ser perfecta. Nina llega al límite del desvarío, sus ojos se enrojecen y se retira un brote de pluma de cisne negro de su espalda, de donde siempre se arañaba en secreto. Le cierra la puerta a su madre y le atrapa la mano, da unos pasos hacia atrás y desde sus piernas comienza la metamorfosis definitiva en el cisne negro. Entonces se desmaya, se golpea la cabeza y queda inconsciente. Vemos la imagen de la muñequita bailarina girando, rota, que simboliza el fin de su etapa de pura inocencia. Amanece y está ahí su madre, que le ha puesto medias en las manos para que no se arañe. Llamé al teatro y les dije que no te sentías bien. ¿Qué le pasó a mi dulce niña?, pregunta Erika. Se ha ido, responde Nina, y le aprieta la mano herida de su madre. Nina va al teatro. Thomas le pide a Lily que haga de reina cisne. Nina le dice al director, estoy aquí, Thomas, y voy a hacerlo. Thomas se le acerca y le dice, la única persona que se interpone en tu camino eres tú misma. Es hora de dejarla ir. Piérdete. Este es el discurso dionisíaco del director. La sombra se está integrando. En el estreno de la obra ante el público, luego de una caída en escena, Nina va a su camerino y encuentra a Lily. Lily allí es solo una proyección de sus propias dudas y temores. Por eso, el rostro de Lily es de repente el de ella misma. Lily dice, un mal comienzo, ¿eh? Debe haber sido humillante. Nina le pide que se vaya y la enfrenta con una fuerza extraída de la propia sombra. Y esta escena simboliza que a la sombra no se la puede matar, pero sí se puede y se debe tomar conciencia de ella, integrarla positivamente, enfrentando y eliminando las dudas y temores. Nina le da muerte a esa proyección, no le permite tomar el control, aunque sin duda paga el precio de una lucha cuerpo a cuerpo, de un espejo roto y de una herida en las entrañas. Luego sale Nina a escena nuevamente y está en poder de su sombra. Sus manos se vuelven negras, los brotes de alas ya no le molestan, pues los ha integrado, y sus brazos son ahora dos alas perfectas de cisne negro. Último acto. Coda. Aparece Lily a felicitarla en el camerino y Nina toma conciencia de sus proyecciones. Lily se va con sus alas negras tatuadas. Y aquí una reflexión importante. Una cosa es tatuarse unas alas negras y otra, integrar la sombra volviéndose consciente de ella. Una cosa es perderse en el poder hipnótico de la sombra, con su extravío y delirio báquico, y otra distinta es tomar de la sombra una fuerza que sirva para enfrentar lo falso. Y Nina se da cuenta de que tiene una herida, equivalente al suicidio de Odette en la obra. Y curiosamente, esa herida se la hizo ella misma con un fragmento del espejo roto. En el último acto, Odette danza con Apolo y Dioniso. Entre el público, Erika se conmueve viendo a Nina como la reina cisne, observando una vez más sangrar la herida materna. Todos llegan a felicitarla. Nina yace en la colchoneta mientras el auditorio la aplaude. Thomas la ve sangrando y le pregunta, ¿qué has hecho? Nina responde, lo sentí la perfección. La perfección simbólica de la que habla Nina
vendría a ser la integración de la sombra a la conciencia, la fusión prodigiosa de lo apolíneo y lo dionisiaco, a costa de una dura batalla y de una herida en las entrañas. Solo aquel cuya radiante lira haya tañido en la sombra podrá seguir mirando hacia adelante y recobrar su infinita alabanza. Solo quien haya comido amapolas con los muertos descubrirá para siempre sus acordes más armónicos. No obstante, la imagen en el estanque suele desvanecerse, conoce y permanece en paz. En el seno del mundo dual, todos los sonidos terminan entremezclándose eternamente. Los sonetos a Orfeo, Rainer Maria Rilke. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung.